Esta inflación es lo que hace que cada vez más personas sientan que el dinero le rinde menos. Incurren en déficit, es decir, cuando no le alcanza el salario se financian con la tarjeta de crédito o pidiéndole plata a un prestamista, a los amigos, a la familia. Algo parecido le ocurre al Estado venezolano y en general a muchos países, pero en el caso de Venezuela es particularmente complicado. El déficit fiscal es, junto a la inflación, uno de los grandes problemas de la economía venezolana porque depende de cómo se financie, es decir, de dónde saca el gobierno la plata y si a veces necesita estirar un poquito más los dólares que posee para conseguir más bolívares con el fin de pagar todas las cuentas y cubrir todos los compromisos. Sobre cuál es la importancia de este déficit en la vida de todos los venezolanos, nos hablará el economista Ramiro Molina. Él participó esta semana en un foro llamado Futurología, es decir, ¿qué nos depara el 2013? Fue organizado por la Cámara Venezolano-Argentina de Comercio. La situación actual no es una situación clásica donde la devaluación juega un papel central en la definición de política. Me explico, la situación fiscal en bolívares del Estado, que se manifieste un déficit fiscal, ha estado comportándose en los últimos meses de una manera que ilustra que no están en una situación extremadamente ilíquida. Hay fondos suficientes en bolívares, tanto en la Tesorería Nacional del Banco Central como en reservas excedentarias del sistema financiero público en el Banco Central, como de empresas del Estado en la banca pública, que le dan un margen de libertad muy grande al Estado. Entonces la devaluación ciertamente es aconsejable, hecha selectivamente para lograr corregir algunos problemas cambiarios que tienen que ver con las distorsiones que se generan por un dólar muy barato que hace que las importaciones sean muy baratas y nuestra demanda de importaciones siga subiendo. Pero es un problema distinto a pensar que tienen que devaluar por resolver un problema fiscal. Ahí es donde en conjunto entonces si se quiere resolver o atenuar la presión para las importaciones y la presión que hay sobre el ajuste de precios de todos aquellos bienes que tienen algún valor en dólares, como carros, como equipos electrodomésticos, entonces es aconsejable, por supuesto, hacer alguna corrección cambiaria, pero no podemos esperar que la corrección cambiaria sea hecha para resolver el problema fiscal, porque además se requeriría una devaluación tan brutal que no tiene ningún sentido porque generaría unos problemas inflacionarios y otros desajustes que en el tiempo no ayudan tampoco. También hay un consenso de analistas y de empresarios de que estamos importando mucho, y muchos, incluso políticos, dicen que estamos importando la mayor parte de lo que comemos, pero al mismo tiempo dicen que no reciben dólares para importar más. Entonces, si estamos importando mucho, ¿a dónde vamos a llegar? A importar muchísimo. Entonces, lo que ocurre es que estamos consumiendo porque tenemos muchos bolívares en los bolsillos. Si hay muchos bolívares en los bolsillos, obviamente va a ir a buscar la cantidad restringida de productos locales, y como no hay oferta local suficiente, va a ir a buscar importaciones. Entonces, hay sequía con respecto a lo que tú quieres importar. La pregunta es, ¿hay escasez con respecto a lo que necesita la economía venezolana? Es una pregunta diferente. La sequía, repito, es relativo, es con respecto a la cantidad de bolívares que quisieran convertirse a dólares y no con respecto a la cantidad de importaciones que deberíamos estar manejando. En este mismo foro, el consultor gerencial y empresario Benjamín Tripier analiza cuál va a ser el impacto para las empresas en este 2013 particularmente difícil, donde la llamada macroeconomía, es decir, las grandes decisiones políticas, impactarán el día a día de la gente y de las empresas. ¿Cuáles son las principales estrategias que deben seguir los empresarios para lograr establecerse, básicamente incrementar la producción y posteriormente poder aspirar a exportar a Mercosur? Bueno, con la evolución, digamos, de lo que son las externalidades administrativas de una empresa, los controles, las tasas, los certificados, las solvencias, que son novedosas en Venezuela, pero en otras partes del mundo son la vida diaria. O sea, hay un entorno de control que lo que hace es asegurarle la tranquilidad al ciudadano en términos que lo que consume está en buen estado,
que no hay piratería, ese tipo de cosas, digamos, que hacen los entornos, y las empresas llegan a tener una especie de costumbre de hacer las cosas bien, digamos. Tenemos la renovación de un proceso electoral que nos da un modelo de participación del Estado en la vida diaria del empresario muy influyente. Si bien en toda Latinoamérica los gobiernos siempre han sido influyentes, digamos que en este caso, en el caso venezolano, tenemos una participación multidimensional. Entonces, si la empresa se queda con el organigrama que tenía hace 3 años o hace 5 años y sabe que tiene que enfrentar 6 años más de controles que se van a profundizar, porque no hay ninguna pista que diga que no. Es cierto que están mejorando algunas cosas que ya se hacen por internet, que se hacen automáticas, que el tema de la gestoría va bajando, que el tema del papel como algo físico también se va transformando. Pero la figura general es que la empresa tiene que prestarle atención. La recomendación importante es tratar de crear en las organizaciones una estructura espejo de los controles. O sea, ir un paso adelante. Es lo que yo llamo errores no forzados. Hay que evitarlos. O sea, uno, si se equivoca en algo, tratar de evitar repetir esa equivocación. O sea, hay una cantidad de gente que trabaja para una importación. Cuando vas a presentar el papelito ante Cadivi, te equivocaste en un número. Con ese número se te cayó todo. Ese número dependió de ti, no de más nadie, el haberte equivocado. Ahí es donde decimos, tienen que fortalecerse los controles internos para asegurarse no tener fallas uno. Y ese es un porcentaje bastante alto de los problemas de atrasos que ocurren. En definitiva, las empresas, los empresarios, los gerentes y en general los empleados, los trabajadores que dependen de estas empresas, deberán adaptarse a un entorno cada vez más difícil para la inversión y el emprendimiento y para el desarrollo de nuevos proyectos. Pero como los venezolanos somos un equipo 4x4, siempre hay una capacidad de adaptación, de poder transitar por estos territorios difíciles y llegar al otro lado. Ahora vamos a una pausa y en breve volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios por Globovisión.